En el desarrollo de la comunicación oral es básico la interacción entre los seres que participan del elemento clave de la comunicación. Hacer expresión oral es un asunto común y corriente, pero a la vez es un fundamento técnico que nos permite a nosotros llegar al otro y entregarle lo que podría llamarse un regalo de conocimiento. Algo que yo quiero comunicarte, algo que yo le envío a usted para que en un momento dado se retorne a través de la comprensión de lo que estamos buscando. Nosotros somos lo que decimos. Nosotros somos lo que escribimos. Pero para ello se requiere cumplir con la regla básica. Nosotros somos lo que pensamos. De ahí la importancia entonces de buscar la vía que nos permita a nosotros hacer expresión oral. Y podríamos decir que hay fundamentos claves para ello, entre los cuales podemos mencionar el tema que yo vaya a tratar. El tema. El tema debe ser una expectativa para el otro, porque el tema debe generar la oportunidad de brindar al otro la opción de conocer más. El tema debe responder a mis inquietudes, debe responder a las inquietudes del otro. Y el tema debe tener una dirección a un grupo de interlocutores que lo requieren. Eso hace interesante un tema. Y eso hace que usted se quede a escuchar ese tema determinado. Se sobreentiende que la persona quien desarrolla la actividad debe cumplir también con unas características que podríamos denominar claves. Una de ellas, la presentación, la presencia del interlocutor uno, del comunicador. Eso genera expectativa, eso genera atracción, eso genera interacción. Y dentro de lo que trae ese interlocutor, algunas cualidades físicas que son básicas. Por ejemplo, el tono de voz debe ser adecuado, que no vaya más allá de, pero tampoco que se quede antes de. Debe llegar justo a la persona que lo requiere. Entonces, si estoy en un auditorio múltiple, cuya capacidad es 200 personas, yo debo hacer una mirada número 1 de esa capacidad, de esa cobertura del auditorio. Y posteriormente mirar la extensión del auditorio. Se sobreentiende que en un auditorio nosotros tenemos todas las ayudas básicas técnicas. Pero en ocasiones debemos estar preparados para el cumplimiento natural de la situación. Hoy por hoy no sabemos las circunstancias. Pueden ser las mejores, pero pueden ser las más naturales posibles. Y en ambos casos, el interlocutor básico, el emisor, quien lleva el tema, llámese conferencista, llámese panelista, llámese miembro del simposio, debe estar con la formación necesaria para utilizar las herramientas que sean necesarias en un momento determinado. Además del tono de voz, ¿qué ayudas vas a utilizar? Hay unas ayudas que son naturales, que la trae el en sí, que la trae el interlocutor en sí. Por ejemplo, los gestos, por ejemplo, la cobertura de la mirada del interlocutor, por ejemplo, la interacción con los miembros del auditorio.
el movimiento que tenga, la traslación que haga en el auditorio, el uso de posición en el auditorio, eso influye. Pero además hay unas ayudas técnicas que también complementan la acción. La luz, por ejemplo, la claridad que tenga el auditorio. Por ejemplo, la necesidad de elementos físicos que permitan desarrollar actividades técnicas como diapositivas. Entonces, cerrar las cortinas, apagar la luz y proyectar la diapositiva en un lugar adecuado que pertenezca a la totalidad del auditorio. Eso debe estar dentro del listado de la preparación de la expresión oral y del uso de la expresión oral para interlocutores varios en un auditorio, por ejemplo, que es lo que más se desarrolla a nivel académico o a nivel profesional. Ya a nivel personal, las cosas varían y se manejan de otra manera. Además, el auditorio debe ser miembro incluido en el contexto de lo que se va a realizar, ya sea de la conferencia, ya sea del panel o ya sea del simposio. El auditorio debe estar interaccionado con el todo, porque el auditorio es un elemento clave, al igual que el interlocutor básico, llámese conferencista o panelista. Luego, preparar un escenario para desarrollar expresión oral requiere de todas las necesidades y requisitos que deban cumplirse para que el objetivo final también se desarrolle y se logre. Es una manera exitosa de hacer expresión oral. Además de la interacción con el auditorio, cuando se desarrollan actividades como panel o como simposio o como conferencia, el interlocutor en un momento dado o los interlocutores permiten una interacción con el auditorio que hace una relación de intercambio de conocimiento, y es lo que hemos llamado conversatorio. Hay conferencistas que permiten 2, 3 preguntas. Hay simposios donde se permite conversatorios. Hay paneles donde se permite conversatorios como acción complementaria a lo que se ha desarrollado en la expresión oral. El tiempo de duración también es clave, porque yo no puedo utilizar más tiempo ni menos tiempo que el que requiero para que el tema que yo desarrollo llegue a usted. El tiempo justo, el tiempo que se requiere, el tiempo necesario, o tal vez desarrollar la acción en fragmentos que permitan espacios para que los interlocutores intercambien, relacionen fundamentos del conocimiento del tema que se está tratando. Luego, el tiempo es básico. Más tiempo o menos tiempo es correr un riesgo. Y otro de los elementos importantes en el desarrollo de la realización de expresión oral en un ambiente público es el contexto, lo que está alrededor, todo lo que está alrededor. El contexto es básico para mantener un auditorio cautivo con relación al desarrollo temático. El contexto debe ser ambientado, debe ser alegre, debe ser aireado, debe guardar un silencio productivo, y eso hace que haya melodía, que haya armonía, que haya ritmo en lo que estamos desarrollando en ese momento. Luego, hacer expresión oral es entrega al fundamento de una melodía que voy a desarrollar con una orquesta bien afinada,
rítmica, bien presentada. Ya habíamos dicho anteriormente que hablar y escribir es un arte, y que el artista es usted, y que el artista soy yo, y que los miembros del auditorio son los colaboradores de la gestión, son también cogestionadores del fundamento temático. Y podríamos decir, o podríamos asimilar, el desarrollo de una actividad de expresión oral ante un público determinado como a una exposición de arte, donde el pintor es uno, la obra de arte es otro y el observador es otro. Pero en el momento síntesis, los tres son uno solo. Ahí es donde podemos decir que hemos asimilado el fundamento temático. Ahí es donde podemos decir que el mundo de afuera se hizo nuestro. Ahí es donde podemos decir que hemos tenido éxito en los fundamentos claves de la realización de la expresión oral. Esto es necesario, tanto en la parte académica como en la parte profesional. De igual en la fundamentación cotidiana del encuentro de las personas entre sí. Nosotros debemos hablar claro y sencillo para que el otro me escuche y me entienda en una forma clara y sencilla. Nosotros somos los actores, pero nosotros somos los espectadores, pero nosotros somos los guionistas de esta gran obra de realizar expresión oral ante un público determinado. Esto es importante y no podemos de ser menos que la exigencia misma de un mundo globalizado que hoy por hoy, no solamente exige síntesis de los fundamentos claves del desarrollo de una actividad, sino excelente comprensión de lo que se va a exponer. La calidad de un expositor se mide en la calidad de lo que dice, en la calidad de sus fuentes, en la calidad de su verbo. Usted es el artista y yo soy el artista. Hablar y escribir es una obra de arte contextualizada. Usted y yo lo podemos hacer porque nosotros somos lo que decimos.